Hola, soy Carolina Piñeiro y les quiero dar la bienvenida a Belong Day Club, un podcast patrocinado por NTT Data, donde hablaremos sobre la inclusión de la diversidad y sentido de pertenencia en la comunicación. En el capítulo de hoy hablaremos sobre masculinidades, un tema crucial en las discusiones actuales sobre igualdad de género y transformación social. Conversaremos cómo las nuevas formas de entender la masculinidad están redefiniendo roles tradicionales y fomentando relaciones más igualitarias y respetuosas. Junto a nuestros invitados, Pedro Uribe, socio fundador y director ejecutivo de Fundación Ilusión Viril, y Aline Mascarenhas, conterránea brasileña, gerenta general de la empresa B certificada Women in Management, miembro del Comité de Cultura del Sistema B, coordinadora del programa Ambassadors Latam, entre otras cosas. Aline, suficiente, Aline. Profundizaremos en cómo las organizaciones pueden integrar el entendimiento de las masculinidades en sus estrategias de comunicación y marketing. Así que muchas gracias, muy bienvenidos, Pedro, Aline, gracias por compartir ese espacio conmigo acá, ¿no? Gracias a ti, Caro, por la invitación. Ay, gracias también por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¡Qué rico! Yo igual. Mira, me gustaría pedir a ustedes que se presentase de una forma más humanizada y accesible. Así que voy a partir yo y después parten ustedes, ¿ya? Y también, además de compartir, describir a ustedes, para nuestros oyentes, una cosita personal quiero, ¿ya? Así que ya ni sé lo que voy a hablar, pero voy. Hoy día yo estoy usando una chaqueta rosada, una polera blanca, jeans, pantalones jeans y un escarpón que me gustan los tacos, ustedes ya saben, rosados, ¿no? Me encanta comer feijoada, que es un plato brasileño. Pero también no me niego a ninguna empanada chilena, ¿no? Me encantan. Así que, Aline, contigo. Ya. Yo soy Aline, yo tengo pelos, bueno, hoy están rolentos o ondulados. Estoy vistiendo un vestido negro con el vocabulario de ropas en español es lo que más me cuesta. Así que, bueno, una jaqueta con muchas flores, y estoy también con tacos rojos. Me encantan esos tacos. No suelo usar muchos, pero hoy es una ocasión especial. Y también estoy con un reloj. Mi rostro, soy una mujer blanca, no racializada en algunos países de América Latina, así que digo que soy una mujer blanca también, y tengo un piercing en la nariz. Y algo personal, a mí me encanta andar en bicicleta. Amo subir el Cerro San Cristóbal y disfrutar de la libertad que me da este objeto, que es la bicicleta. Muy bien, te gusta el pelo en el viento, ¿no? Así como sí. la brisa. Maravilloso, me encanta. Pedro, contigo. Bueno, yo hoy estoy usando una chaqueta, bueno, amarilla, que es mi color favorito, de hecho, entonces generalmente tengo harta ropa en mi closet de ese color. Unos jeans negros, unos botines cafés, también ando con mis anillos, mi bling bling dorado, que me encanta también el dorado, y tengo muchas cosas doradas en mi casa, y tengo por supuesto unos piercing también, y me gustan los tatuajes, me gustan todas esas cosas. Ya, maravilloso. Y bueno, la verdad es que me gustan muchas cosas, pero hoy lo que se me acaba de ocurrir es que soy bastante adicto a las series. Todas las semanas veo una serie nueva, entonces soy un consumidor bien intenso de contenido audiovisual. Me encanta. Maratoneas, ¿te gusta hacer maratones? Sí, soy buenísimo para eso. Y de hecho la última serie que terminé se llama Fellow Travelers, la aprovecho de recomendar, súper interesante, de justamente las prohibiciones y restricciones y la persecución en realidad a las personas homosexuales post Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Entonces justo una historia de amor de dos hombres que están metidos en política, justamente con ideologías más bien tradicionales, conservadoras, cercanas a la ultraderecha, y que luego en ese proceso, cuando comienzan a darse cuenta de que a propósito de la persecución no podían de alguna manera como no solamente vivir su amor, sino hacer una vida normal, entonces se ven obligados a mentir. Entonces por eso esta serie se trata un poco de cómo estos amigos tienen que viajar juntos, irse a lugares clandestinos para poder encontrarse. Así que está muy interesante, me gustó mucho. De época, pero actual. Bastante actual. De época, pero actual. Bastante Qué buena actual. recomendación. Sí, muchas gracias. Sí, muy buena.
Bueno, señores, muchas gracias, señores y señoras. Yo hablo en plural y le doy. Bueno, ese es un espacio que quiero que sea seguro, de que nosotros nos eduquemos sobre la diversidad e inclusión, pero también que nos sintamos confortables a compartir errores, aciertos y eventualmente, si yo hablo algo que está medio pasado de moda o que ya hay una visión más actualizada, yo sería un gran honor que ustedes me lo trajeran a la mesa y me mencionaran, cara, hoy día eso ya se habla de esa forma, o la visión es esa otra, hoy día hemos evolucionado en ese sentido, porque la idea de ese espacio es justamente eso, que sea un lugar de aprendizaje constante. Así que partamos con nuestra conversa, Buenísimo. pues. Ay, buenísimo. Pedro, querido, cuéntanos tu inspiración por detrás de Fundación Ilusión Viril y cómo crees que la organización ha influido en la percepción social de las masculinidades. Bueno, lo primero es contar que el proyecto surgió en un día de bajón, de un domingo, donde en verdad no tenía muy claro qué hacer con mi vida. Había llegado hace muy poquito tiempo de Barcelona, después de estar 2 años viviendo allá. Entonces no tenía trabajo, tenía deudas, no tenía muy claro qué hacer con mi vida. Pero sí tenía claro de que yo sentía mucha pasión y mucho compromiso por mi trabajo y por lo que yo hacía, pero que tenía que crear algún canal donde yo pudiera dar a conocer también mi trabajo. Y así surgió Ilusión Viril. Primero creé el Instagram y luego a la semana siguiente logré hacer un par de charlas en unas bibliotecas que se llenaron. La segunda versión nuevamente también llegó mucha gente. Entonces ahí comencé a hacer mi propio diagnóstico y darme cuenta de que parece ser que el tema de las masculinidades y el mundo afectivo, o esta gran pregunta de en qué estamos los hombres, parece ser que empezó a generar mucha atención y a llamar la atención también por lo que estábamos haciendo. Y luego también siempre cuento que a nivel personal, bueno, yo vengo de una familia inmigrante, mi mamá es colombiana y mi papá es chileno, y mi papá se murió cuando nosotros éramos muy pequeños, y creo que eso, las distintas adversidades, problemas, dificultades que mi mamá tuvo que enfrentar, me hizo serme consciente también más claramente acerca de que no es lo mismo ser un jefe de hogar o ser una jefa de hogar. Creo que había algo que tenía que ver con el género que de alguna manera no solamente hizo difícil la situación de viudez de mi mamá, sino también el hecho de que fuera mujer en un contexto chileno, postdictadura, donde efectivamente la inmigración todavía era muy pequeña y había muchos estigmas y sesgos y prejuicios hacia los inmigrantes en general. Entonces yo creo que toda esa serie de cosas me empezó a hacer consciente que en realidad ser mujer y ser hombre en la sociedad no da lo mismo, que tiene consecuencias muy claras y muy distintas, y una repercusión a nivel social, a nivel económico. Y luego también me pasó que estando ya grande, siendo ya psicólogo y relacionándome con muchas mujeres feministas y en distintos espacios políticos también de reflexión en torno a este tema, que cada vez que salía la palabra feminismo generaba un cierto escozor, una cierta incomodidad. Hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día eso pasa. Yo creo que todavía pasa, pero al menos te estoy hablando hace 10 años atrás, 8 años atrás en Chile, que todavía no pasaba nada de lo que pasó en los últimos años. Entonces, con esa pregunta de darme cuenta de que había algo de incomodidad que eso generaba, dije, bueno, yo desde mi lugar de hombre, ¿qué puedo hacer? ¿No? Creo que hay algo que escuchar sobre todo los testimonios de mis amigas, ¿no? Y hacerme consciente de que la gran mayoría de las mujeres que me rodeaban, que son muchas, empezando por mi mamá, pero terminando en mis amigas, muchísimas habían sido víctimas de situaciones de violencia en sus trabajos, muchas habían sufrido más de alguna situación de agresión sexual a lo largo de sus vidas. Qué fuerte, ¿no? Más de alguna había sentido tremendas dificultades para poder incorporarse a lo laboral o poder ascender a puestos de poder, por ejemplo el caso de mi mamá, pero también muchas de mis amigas llegaron a puestos de poder siendo mujeres muy jóvenes, estando en una mesa solo de hombres, siendo ellas las únicas. Entonces creo que este tipo de cosas siguen pasando, es verdad, pero creo que eso me empezó a darme cuenta y a impactarme mucho, sobre todo en situaciones injustas. Yo creo que hay algo que es la injusticia social, que es algo que a mí me enoja mucho, me da mucha rabia, me conmueve. Y yo, desde lo que fui aprendiendo y haciendo también como en lo profesional, sentía que no me podía quedar callado. Entonces, por eso también fue el impulso de decir, ok, creo que los hombres estamos un poco en nada. Hay algo que por acá se puede hacer y mucho. Tengo las herramientas, tengo el conocimiento, me especialicé en estas temáticas. Por ahí puede ser un aporte lo que yo sé. Entonces un poco eso fue lo que me inspiró y me llevó a crear Ilusión Viril. Y bueno, ya desde entonces han pasado 6 años. Ahora somos una fundación. La verdad es que hemos hecho muchísimas cosas en Chile, en Latinoamérica, en otros países. Entonces creo que
Sí, es verdad que en ese momento eso fue lo que me inspiró, pero siempre tengo también esta sensación de que, como decías tú al inicio de la conversación, como que damos 2 pasos y retrocedemos uno, ¿no? Como que avanzamos en derechos, pero luego la sociedad se repliega, ¿no? Entonces, tengo esa sensación de que lo que estamos haciendo es muy importante a propósito de cómo ha impactado el proyecto, pero también me doy cuenta de que estamos en épocas también difíciles donde estos temas pasan por momentos de popularidad. Creo que ahora estamos en un momento donde quizás no están siendo tan populares y estamos siendo siempre atacados, cuestionados, ¿no? Así que por eso también te aprovecho de agradecer la invitación a este podcast, porque creo que multiplicar las voces y de ver cómo nos acompañamos y nos apoyamos es fundamental para poder seguir en esto. No, hay que ser resiliente. La verdad que uno tiene que ser resiliente y a veces uno tiene la tentación a no ser tan consistente porque la presión es tan fuerte que uno queda evaluando, estaré haciendo bien y de repente si hago de otra forma y de repente no me conviene tanto y la verdad que no, hay que ser consistente, hay que ser coherente y tener mucha resiliencia. Así que me parece estupendo que haya seguido adelante con la fundación porque pienso que es una labor muy importante de un impacto muy positivo, ¿no? Así que, Aline, querida, vamos contigo entonces. Y desde tu rol en Women in Management, ¿cómo se integran las masculinidades? Porque es woman, ¿no? Y el tema de la masculinidad es cómo construye todo eso, porque yo sé que trabajas también con eso. Buenísima pregunta. Voy a empezar también un poco conectando mi historia con WIM y cómo también llegamos a masculinidades desde una mirada más organizacional. Es algo bien parecido a lo que me pasa. Soy una persona que desde muy pequeña me di cuenta de las injusticias de género en la calle, yo misma siendo una niña y me acosaba en la calle y fue como la primera vez que me di cuenta de que, wow, hay como una diferencia importante y yo ni siquiera entendía por qué me estaba pasando eso, ¿no? Había culpa, había como una sensación terrible de cuando te acosan en la calle y vives una violencia finalmente. Que viene de un hombre, no sé, de 30, 40 años, no sé muy bien cuánto tenía en la época, él. Pero ahí me doy cuenta de que, claro, es importante esa temática, empiezo a estudiarla mucho, avanzo en mi vida corporativa, desde los 17, 18 años estoy por ahí, pero buscaba mucho un propósito más allá de, bueno, solamente trabajar en una empresa y buscar los KPIs y, en fin, como... Y ahí tengo la suerte de conocer a Priscila Zamora hace muchos años atrás, ambas en un diplomado que hablaba mucho de propósito y cómo puedes como vivir una vida más conectada, con más sentido. Y en mi caso era siempre, pucha, ¿cómo puedo conectar mi activismo feminista con algo? Pero nunca se me ocurrió en las empresas, imagínate. Y ahora hace, bueno... casi 5 años que estoy con Women in Management y me gusta contar la historia de que empecé como voluntaria y hoy soy la gerente general. Muy bien, así que felicitaciones, bravo. Y ha sido una gran transformación, ¿no? Y nosotras como empresa, no, como empresa B, y una empresa que está muy asociada, como dices tú, Women in Management nace porque nos damos cuenta de estas barreras de una mujer que trata de avanzar en su carrera en la organización y no logra necesariamente llegar a una posición de liderazgo. Y hablar de mujeres, hablar de género sobre todo, es también hablar de hombres, porque vamos hablando de una socialización de género que es binaria, es masculina, femenina, vamos viendo las expectativas distintas que vamos recibiendo en la sociedad. Y nuestro trabajo con las organizaciones, obviamente nos dábamos cuenta de que va pasando, de que levantábamos iniciativas mixtas con hombres, mujeres, todas las personas de una organización, con ciclos de sensibilización, pero también trabajando solamente con mujeres, pero siempre faltaba la parte donde, junto a los varones, sobre todo los que están en roles de poder, los que tienen la capacidad de tomar decisiones importantes en la organización y que sobre todo al día de hoy, aunque tengamos esa percepción de que las cosas están avanzando, siguen siendo los varones que están en los lugares de poder, los directorios. Y ellos, más allá de todas las iniciativas que sus empresas hacen de diversidad y de inclusión,
no necesariamente estaban teniendo un espacio donde podrían hablar entre cuatro paredes, hasta diría, a ver, ¿de verdad lo que me está pasando con esto de diversidad, equidad e inclusión? Sí, sé que es lo correcto hacer, sí, que sé que desde la parte más intelectual me da más rentabilidad a mi empresa, sé que mejora el clima laboral, sé todo ese case de negocios, que es muy antiguo, debo decirlo. Sé que es una ventaja competitiva tener trabajar el talento de mi empresa, pero de verdad, ¿cómo me conecto yo, un hombre con privilegios, con las temáticas de las masculinidades? ¿Qué es ser hombre al final? ¿Cómo estoy construyendo el liderazgo en mi empresa a través de eso? Vienen esas personas de diversidad y de inclusión, me hacen ciclos, me generan reflexiones, pero de verdad, ¿cuándo estarían esos varones trabajando junto a sus pares temáticas que de verdad les interesa y que tienen que ver con su propia historia? Entonces, un poco así, desde que hace 3, 4 años nos conectamos justamente con el maravilloso propósito de Pedro Uribe y la Fundación Ilusión Viril, y con WIM hacemos una alianza con la fundación. Y desde ahí nace un programa que se llama Mambassadors, que hace 3 años lo tenemos, y que justamente viene a buscar sanar un poco esa necesidad que nosotras y nosotros sobre todo hemos visto de estos líderes que no necesariamente tenían un espacio para avanzar y desarrollar su, yo diría, nuevo liderazgo, pero que empiece desde un trabajo interior, mucho más profundo, mucho más transformador, y que haya también en ese espacio una vulnerabilidad, una autenticidad con las temáticas, un espacio seguro para que hablen de verdad lo que sienten en cuanto a las temáticas, porque las personas que trabajamos con diversidad, equidad e inclusión sabemos que cuando hablamos de empresas, es complejo ser coherente y es complejo ser auténtico con esas temáticas y salir del discurso y que esto te atravese el cuerpo. Y yo creo que Mambassadors viene un poco para invitar a esos varones a conversar sobre esas temáticas, pero de una manera mucho más cercana. Y es así un poco como Women in Management se conecta con las masculinidades a través de esa alianza muy linda que hemos tenido con Ilusión Viril, con muchos desafíos, porque ahí contando efectivamente lo que nos ha pasado hace 3 años, no se ha llenado cuando abrimos y lanzamos el programa. No estaba esa necesidad. Nosotras como activistas, como personas que queremos hacer cambios en las transformaciones, veíamos la necesidad, pero no necesariamente esos líderes ven esa necesidad. O sea, de hecho, la primera generación de hombres apareció porque las mujeres que trabajaban con ellos le proponían, oye, ¿por qué no te vas a tomar este programa? Y es bien interesante porque justamente, aparte de que coincido con todo lo que dice Aline, creo que las temáticas de género en general, cuando son abordadas, creo que tienen una trampa en el sentido de que mucha gente conoce los eslogan, hashtag ni una menos, yo sí te creo. Y eso, también las redes sociales han contribuido en que eso sea muy superfluo, porque en realidad ese hashtag sin una bajada educativa, explicativa, a ti no te dice nada. O los hombres todos tienen privilegios. Sí, muy bien, pero el obrero de la construcción que pica piedra a las 8 de la mañana y toma una micro todos los días para llegar a su trabajo 2 horas, ¿qué privilegio tiene él? ¿Cómo se conecta con eso de tener un privilegio? O sea, él se va a reír en tu cara si tú le dices, no, es que yo tengo privilegio. ¿Qué le importa a él? Entonces creo que es muy importante la parte educativa para poder aterrizar los conceptos. Yo creo que en eso el movimiento, las personas que trabajamos en esto, creo que tenemos que hacer una autocrítica. Creo que nos ha faltado responsabilizarnos respecto a qué discursos estamos levantando y cómo esos discursos están nutridos teóricamente, pero con ideas y con contenido que la gente entienda, como todo el mundo, porque yo creo que a veces suenan palabras muy sofisticadas, de construcción, revisión, no sé privilegios qué. También. Privilegios. Son palabras muy difíciles. Entonces, si no hay una bajada educativa para que una persona común y corriente pueda entender eso, es responsabilidad nuestra, las personas que trabajamos. Yo encuentro que ese punto que te hablan es súper importante, porque finalmente hay una exigencia de un grupo de personas a que otro grupo, o sea, hablemos de los hombres, se sensibilice de algo que... ¿Por qué se van a sensibilizar si no les toca nada? Exacto. Yo no sufro de eso, yo no entiendo de eso, ¿de qué me estáis hablando? Claro. Entonces,
es complejo, no es fácil, no es fácil. Requiere hay que entender. tiempo y hay Sí. que hacer mucha Y sensibilización. visibilización de la Tal cual. causa y un ambiente que sea abierto, acogedor, para que, como mencionaste tú, Aline, las personas puedan expresar. Sí. No entiendo eso. Sobre todo porque muchos hombres se sienten muy amenazados. Entonces tienen que ocuparse un lenguaje, un recurso, unas metodologías que también sean especializadas para trabajar con hombres que no mucha gente, de hecho, maneja. Hoy por hoy mucha gente está hablando de masculinidad, pero en realidad muchas de esas personas que tienen buenísimas intenciones, sabemos que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pero tiene que tener un propósito. Tiene que tener una metodología, una técnica, y yo creo que, y este punto también quería mostrarlo, compartirlo, que es que algo en particular y muy peculiar de trabajar con temas de género y equidad es que tú pueden ir a tu oficina, a tu empresa, a hablarte de los pingüinos, de los extintores, de muchas temáticas, y algunas muy urgentes y todas muy importantes. Pero si el género, como decía Aline, no lo conectas con tu propia historia de hijo, de hija, de tú como mujer, las violencias que has sufrido, las situaciones de acoso que has experimentado tú como hombre, cuando tú quizás has ejercido violencia y luego después te sientes culpable por eso, no sabes cómo reparar, o las veces que a ti te han acosado o tú has vivido situaciones de discriminación y no sabes cómo ponerle palabra o cómo dar cuenta de eso en tu trabajo, requiere de un trabajo mucho más profundo, porque te pueden poner un PPT explicándote lo que es la desigualdad, lo que es la discriminación, pero si eso no está atravesado por lo que tú has vivido y con tu propia historia, te lo puedes saber de memoria, todas las leyes y todas las normativas, todo. Pero eso no quiere decir, y que es un poco lo que hemos apuntado muy ambiciosamente con Ambassadors, que si es que no hay un cambio conductual, tú te puedes recitar todas las teorías de memoria, pero eso no quiere decir que tú vayas a cambiar tus actitudes. Te entiendo. Hay que haber una intención de cambio. Hay que ver primero una sensibilización, una introspección individual, personal, y una intención de cambiar las cosas finalmente. Si no, no avanzamos. Sí. Y hablando sobre eso, Pedro, cuéntame, ¿qué te parece el tema de las comunicaciones internas y externas de una empresa, de una organización, para promover efectivamente masculinidades? Es súper importante eso. Yo siempre hablo lo mismo, no sé si estoy siendo ya reiterativa, pero muchas organizaciones hablan de diferentes dimensiones de la diversidad e inclusión, pero no la viven en la organización. No la viven, entonces es superficial, a veces hasta lavado de imagen, ¿no? Y cuando hablamos del poder de las comunicaciones internas y externas, ¿cómo podemos utilizarlas en pro de sensibilizar hacia masculinidades? A mí me parece que el tema del lenguaje es fundamental, porque si es que estamos viendo socialmente una reacción defensiva de muchos hombres en contra de ciertas ideas, como la equidad de género, como todas estas temáticas en realidad que tienen que ver con poder reflexionar sobre las injusticias de género, si vemos que hay una reacción defensiva, me parece que el lenguaje que hay que emplear tiene que ajustarse también a, y ahí me pongo muy psicólogo, perdón, frente a la sensación de susto. Si yo tengo susto o algo que yo siento que me amenaza, ahora que estamos en épocas también de tanta xenofobia, que estamos sintiendo que estamos llenos de inmigrantes que nos vienen supuestamente a matar, a quitarnos nuestros trabajos, a hacernos daño, a destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Esos discursos, la única manera de contrarrestarlos es sentándose a conversar, dialogar, pero también de alguna manera acoger y dar espacio a esos temores que se están despertando en esas personas. Ok, tú estás asustado, ¿por qué? ¿Qué es lo que te asusta de que lleguen más mujeres a la industria minera? Que yo me río con Aline porque nos toca un montón trabajar justamente en rubros corporativos súper masculinizados. Entonces es como, bueno, ok, están viniendo más mujeres, ok, ¿qué es lo que te asusta de eso? No, es que los baños ahora no sé qué, ya no los vamos a poder compartir, yo ya no sé qué tipo de bromas hacer, ahora mi jefa es mujer, entonces ya no sé cómo tratarla, entonces me llama la atención y yo le quiero decir cierta cosa, pero como ella es mujer y es más joven que yo, la trato como mi hija. Esas son las problemáticas, ¿sabes? Son como cosas muy cotidianas. Hay que empatizar también con eso. Entonces yo creo que es importante, claro, empatizar, pero también acoger, y es a propósito de esa conversación, como decías tú, educar, sensibilizar, explicar que ese fenómeno es normal que un país como Chile, que se supone que está en vías del desarrollo, llegue población migrante. El fenómeno migratorio es un fenómeno global, no solamente pasa en Chile. La equidad de género es un tema global. Los problemas medioambientales no son solo de Chile, entonces creo que cuando uno empieza a ampliar la mirada y a acoger todos esos miedos, temores, resistencias, uno ve ahí oportunidades de poder instalar estos temas y cambiar. Y por eso creo que en el lenguaje y las comunicaciones es importante tanto las imágenes que mostramos, porque generalmente en temas de equidad siempre aparecen, ¿no?, mujeres,
no aparecen hombres en las imágenes, así como cuando me pasa mucho de que escucho parejas de que van a ser papás y es como, no, yo soy hombre, voy al consultorio y en la unidad de maternidad todo rosado, puras mujeres, no hay ni un hombre, entonces yo voy, me siento y la miran a ella, no me miran a mí. Esto es igual. Eso también obviamente genera una brecha para que el hombre luego se implique en el cuidado. Esto es lo mismo. Entonces creo que estamos justo en este momento, digo yo, bisagra, en la cual estamos haciéndonos más conscientes cómo estos estereotipos van un poco determinando, como, o habilitando o cancelando ciertas conversaciones que hay que habilitar. Y ahora que hablaste ese ejemplo que me encanta de los hombres y la maternidad, ¿no? Hablemos un poco de corresponsabilidad y conciliación en el lugar de trabajo, que es un tema súper relevante, importante. Estamos empujando leyes, ¿no? Para que se potencie la conciliación laboral. A mí me llama muchísimo la atención que los hombres tengan 5 días de postnatal. Y que se los quita a los 6 meses de su pareja. Así es. Entonces eso es muy poco incentivante para que los hombres se tomen el postnatal masculino. Bueno, desde la fundación, desde tu rol en Women Management, de ese trabajo en conjunto que ustedes están realizando, ¿cuáles estrategias recomendarían ustedes para visibilizar y promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo y especialmente respecto a la conciliación laboral? Tomemos ese tema, ¿no? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo han trabajado? ¿Las organizaciones tienen dudas con respecto a eso? ¿Cómo podemos avanzar? A mí me encanta esa pregunta porque pienso en cómo las organizaciones están desarrollando para empezar, su liderazgo, justamente. Ese liderazgo es corresponsable. Algo que vemos mucho es que, bueno, si quiero avanzar en mi carrera, soy una mujer o un hombre, pero si tengo hijos, es muy desigual, ¿no? Es decir, si mi organización no me da el espacio para que yo sea una persona que trabaja, pero una persona que también es cuidadora, por ejemplo, es poquísimo probable que veamos una corresponsabilidad igualitaria entre hombres y mujeres en la organización. Y cuando hablabas antes del imaginario, yo pensaba mucho en eso de que justamente hablar de masculinidades es crear, para mí al menos, una diversidad de esas masculinidades. No estamos viendo a nivel visual o narrativas, no vemos todavía hombres o masculinidades que sean, que cuiden, ¿no? Ahí justamente nos conectamos con la corresponsabilidad, que sean padres, por ejemplo, presentes, o que estos varones desarrollen o cuestionen mucho más esa masculinidad a que también sea desde el cuidado, también sea de otras expectativas o valores que son los que hoy día todavía creo que se esperan de la masculinidad, que todavía no está siendo tan cuestionada. Es decir, ok, desde el discurso yo siento que hemos logrado llegar al día de hoy a que los varones líderes, sobre todo, sepan el discurso. Sí, ya saben cómo levantar esas temáticas y trabajarlas, pero no necesariamente hemos tenido avances. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de los 5 días acá en Chile, claro, a nivel de América Latina no tenemos incentivos tampoco a esos varones para que ellos también se queden en la casa y cuiden a sus hijos que acaban de nacer. No hay ese incentivo. Hay una dificultad de que seas un padre y digas en tu organización: oye, justo hoy tengo que salir un poco más temprano porque voy a cuidar a mi hija porque tuvo un problema en el colegio. O sea, en un primer momento te van a decir, a ver, ¿no tienes esposa que pueda cuidar eso, no? Entonces ese varón tampoco tiene como un espacio también para ejercer esa masculinidad que se conecta con el cuidado. Entonces, aquí también esa discusión que tenemos que tener cuanto a las masculinidades es cómo podemos estar construyendo nuevas identidades que se conecten con otras cosas más allá de lo que se espera de esa construcción binaria de género que seguimos haciendo, ¿no? Mujeres y varones, ¿cómo esperamos cada cosa de ellos? ¿Ustedes creen que las nuevas generaciones están más conectadas con eso? A veces me cuestiono, ¿y cómo ustedes están trabajando más eso? Si hay esa conciencia de la importancia de la coparentalidad, ¿no? Porque siempre hablamos, ¿cuál es mi generación? No sé, no soy
no soy baby boomer, soy ¿cuál? Un ex soy, eso es, tengo 44, ¿ya? Entonces, sí, siempre se habla que las nuevas generaciones están más sensibles al tema de la corresponsabilidad, pero yo no lo tengo tan claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que no, yo creo que la verdad es que estamos todavía bastante atravesados por los valores que nos anteceden y Un todo, tema cultural todo brutal indica que hay nos un tenía cambio. impregnados. Sí, el cambio cultural parece que va bastante más lento. Yo mientras escuchaba a Line sobre el tema del cuidado, pensaba, y la corresponsabilidad, pensaba en Mambassadors justamente, porque de hecho de las 6 sesiones que tiene el programa, hay una especialmente dedicada al cuidado. Y es muy lindo porque Mambassadors justamente es un programa que está diseñado para hombres que están en espacios de poder, para que ejerzan un liderazgo más igualitario. Y justo en esa sesión partimos hablando de cómo ellos se cuidan. Y es impresionante cómo esa pregunta a muchos de ellos, que son hombres de sobre 50 años, que son gerentes en su mayoría, terminan la sesión y me dice, Pedro, es que esto que me preguntaste me voló la cabeza. No, me di cuenta de que hace meses que no me junto con ningún amigo, que me quedo trabajando hasta las 9 de la noche, que ya dejé de ir al gimnasio, no hago ningún deporte, estoy subiendo de peso, que en verdad tengo mucho menos sexo del que en realidad me gustaría. O sea, como no como comida, pero que yo no me cocino, entonces yo ni siquiera sé cuándo fue la última vez que cociné. En fin, eso a ellos les abre muchas preguntas, volviendo a lo que dije anteriormente, con cómo se conectan estas temáticas con sus propias Con historias. ellos, Porque creo que si es que no hay esa reflexión de qué hago yo en mi día a día, es muy difícil poder pensar en cómo ellos van a promover como líderes la corresponsabilidad. Pueden firmar un papel, pueden sacarse la fotito, esta empresa tiene el sello B, no sé qué, no sé cuánto, pero eso no quiere decir necesariamente de que ellos van a poder ser portavoces de algo que evidentemente sus propias vidas no ponen en práctica. O sea, sería una incoherencia demasiado grande. Entonces, por eso creo que es tan finalmente ambiciosa esta propuesta, pero creo que cuando logramos hacer esa conexión, ellos llegan a tener reflexiones mucho más profundas y me parece que ahí sí podemos pensar no sé si en una transformación radical social, pero en pequeños cambios que van construyendo esta como micropolítica, micropráctica del día a día, en la cual efectivamente ellos se pueden vincular desde el cuidado desde otro lugar, como decía Aline. ¿Y usted han visto algunas prácticas o qué tipo de acciones han hecho ustedes desde la fundación, desde ese trabajo en conjunto, que no le han resultado, que la gente de repente ha rechazado? La mayoría. Qué maravillosa pregunta. O sea, vamos a hablar Estamos de fracasos. acá gracias Tenemos a tanto los tiempo, fracasos. pero por favor cuéntenos. O sea, la mayoría ha fracasado. Sí. Sí. Es que Sí. era lo que hablábamos también de cómo una cosa es cuando nos damos cuenta de lo que se necesita y otra cosa es efectivamente cuál es la... qué quiere hacer la gente cuanto a eso. Es decir, cuando hablamos de organizaciones y hablamos de género, hay algunas temáticas que son más populares. Entonces, por ejemplo, nosotras desde WIM siempre lo vemos como un proceso a largo plazo, como bien lo decías, y vamos avanzando, ¿no? Está la sensibilización, está la mejora del conocimiento, está la profundización, y digamos que un quinto paso llega a un cambio de comportamiento. Y nosotras y nosotros siempre hemos sido bastante ambiciosos con Mombassador, por ejemplo, u otras iniciativas que involucran a hombres, porque queremos hacer un cambio de comportamiento y este cambio requiere tiempo y requiere como decías tú, mucha resiliencia y mucha persistencia, pero también, y ahí me meto a las metodologías, las personas cuando van a algún espacio tienen que estar con la mente abierta, el corazón abierto, tienen que tener las ganas. Muchas veces cuando vemos iniciativas de diversidad y de inclusión en las empresas y me dicen, no, porque esto es obligatorio. O sea, ya estamos empezando... Ya genera un rechazo. Ya estoy empezando desde un valor bastante jerárquico. Es como, a ver, yo te digo qué tienes que hacer y tienes que ir, ¿no? Y lo mismo un poco siento que pasa con temáticas relacionadas a masculinidades, porque primero, con la sensibilización que hacemos de género y iniciativas de género, para empezar, pensamos que género es mujer. Entonces tenemos una problemática ahí con el concepto y efectivamente... hasta hablar de masculinidad, la palabra masculinidad es todavía, dentro del mundo de las organizaciones, siento que es, por un lado, muy disruptivo y muy novedoso. Ese año he visto mucho más ganas, las empresas quieren hablar sobre eso, hay mucha más gente hablando también sobre eso. Sí. Y eso es como, por un lado, yo creo que ayuda a popularizar la temática y abrir un poco más de puertas. Pero claro, cuando empezamos a...
a ver cómo esos varones efectivamente se conectan con, para ellos, qué es ser varón, qué me ha enseñado a ser varón, porque no estoy trabajando mi autocuidado. Autocuidado es cosa de mujeres. Entonces, es interesante también conectar con el mundo del trabajo, porque sabemos que estar en empresas, todavía hay una cultura muy desde lo KPI, mentalidad de checklist. Yo estoy todo el tiempo, necesito mantener mi trabajo, es como si estuviese aislado, ¿no? O sea, imagínate lo que es trabajar con gerentes. Los gerentes están todo el día pensando en números Sí. y nunca tienen tiempo para nada. Y Chile es un ¿Qué lugar de gerente ingenieros va a querer ir comerciales, sí. a hablar acerca de estas Estoy siendo cosas? un poco prejuiciosa, pero de verdad sí, las organizaciones están muy enfocadas hoy día en performance y números. Pero bueno, hay que sensibilizar. Y hay un que poco más. conectar con Sí. performance y números también, porque igual estamos hablando de ese futuro que si estos líderes, estos hombres que están en las organizaciones tampoco se conectan con eso, pero desde lo interior, digamos, claro, parece algo muy aislado, pero estamos potenciando también, desarrollando todo su potencial también como varones, ¿no? Continuar, hagamos una pausa para recibir la pregunta de Crescente Rengifo, un colaborador de NTD Tata, patrocinador de ese podcast que nos ayuda a construir ese ambiente de conversación y colaboración. Así que, Crescente, vamos con tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Soy Crescente Rengifo, Senior Project Leader de DX. Y quería preguntar, ¿cómo podemos los hombres aliarnos con nuestros compañeros y nuestras compañeras para poder desafiar en el día a día aquellos estereotipos de género que están arraigados en el lugar de trabajo? Para poder crear un ambiente más colaborativo, respetuoso y empático. Yo creo que es muy importante en ese proceso que uno empiece a educarse en el camino, ¿no? De manera individual, pero también en paralelo ir a buscar espacios colectivos para que pueda tener un intercambio, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en los círculos de varones, que, bueno, acá también está Pedro, que justo hace también desde Ilusión Viril, pero existen espacios responsables que pueden estar recibiendo a esos varones para conversar sobre todo lo que tiene que ver con las masculinidades y trabajando desde su propia historia, para que se sientan un poco más cercanos a la temática y no tan lejanos, que quizás es la sensación que tiene ahora. Y justamente creo que hay otro punto importante, que es hacer un aporte que muchas veces a la igualdad de género desde de los privilegios que muchas veces tienen los varones en las organizaciones. Ellos pueden aportar, por ejemplo, estás en una reunión, puedes recordar que, no sé, si existe el fenómeno del me interrupting, que es cuando un varón te está interrumpiendo varias veces y no puedes seguir, que ese varón puede ser un aliado en ese momento en el sentido de, oh, justo Carolina estaba comentando algo, Carolina, ¿tú puedes seguir? Y son cosas muy pequeñas, pero que este varón puede estar aportando. Y también, obviamente, cómo no decirlo desde la casa, ¿no? Muchas veces queremos ser aliados, pero hacia afuera y decir lo que hacemos, pero muchas veces ser aliado también está en la parte oculta, que es en nuestra casa, cómo estamos compartiendo las tareas domésticas, cómo estamos compartiendo las tareas del cuidado, cómo me estoy conectando con esta realidad que quizás sea un poco lejana para mí, y cómo puedo también ir rompiendo algo que siempre mencionamos, que es romper el pacto patriarcal, sobre todo cuando tú, como varón, te das cuenta de que tus amigos, por ejemplo, están de repente hablando algo que, bueno, tú puedes, como se dice en Chile, parar los carros y levantar una discusión y un cuestionamiento sobre, bueno, ¿por qué, por ejemplo, estás compartiendo, no sé, fotos de alguien en nuestro grupo de WhatsApp de los amigos, ¿no? De los compas. Es como, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no podemos conectarnos desde otra manera con las mujeres o con nuestra propia masculinidad? Así que ojalá hacer un trabajo individual, estar junto a sus pares de manera muy responsable en espacios como los círculos de varones, buscar espacios como Ilusión Viril, que hace años trabaja mucho con eso, y bueno, eso un poco es lo que pueden Perfecto, hacer, está ¿no? bien. Yo le diría Crescente lo primero, que mientras escuchaba a Line me acordé de que un hombre que participó de Mambassadors era gerente de recursos humanos, y él nos contó que cuando comenzó a sensibilizarse en estas temáticas de género,
él se abrió un puesto de trabajo en la empresa donde él trabajaba y había una evaluadora que le estaba haciendo una entrevista. Y él observó la entrevista y él se percató de que esta persona que estaba postulando al cargo interrumpió constantemente a la evaluadora. Y ese criterio, que es una cosa evidentemente muy sutil, hizo que finalmente él decidiera que él no quedara en el cargo. Y es bacán este ejemplo porque creo que ilustra muy bien cómo a partir de situaciones de microviolencia que se viven muy habitualmente en el mundo corporativo, este hombre que estaba en un puesto de poder, que estaba sensibilizado con las temáticas de género y con cómo hombres usualmente interrumpen a sus compañeras y no las dejan terminar de hablar o de dar una idea, él tenía el poder para decir, esta persona no la quiero en mi empresa. Y creo que ahí hay un ejemplo muy contundente acerca de por qué es importante que esos hombres que están en esos lugares de poder tengan esta sensibilidad para poder detectar por qué esas prácticas no corresponden en el mundo corporativo. Y también le diría a Crescente que es muy importante que los hombres que estén en el mundo organizacional se involucren en los cuidados. Si en una reunión de trabajo la que siempre toma apuntes es Juanita, y está al lado Pablito, que siempre habla y no toma ni un apunte, que Pablito también aprenda que él también puede tomar apuntes porque sabe escribir. Si es que Juanita es la que siempre está sirviendo los cafés y tiene que ir a la recepción a dejar a la gente que viene a la oficina, que Pablito también abra la puerta, reciba al invitado y que también sirva café porque sabe preparar café. Si es un hombre adulto, sabe preparar un café. Entonces creo que esas cosas van marcando los cambios de la cultura organizacional para hacerla más igualitaria, que son cosas que parecen súper pedestres y cotidianas, pero muchísimos hombres no las ven, no les importan y por lo tanto no las hacen. Entonces creo que a partir de esas cosas definitivamente se puede ir construyendo un cambio mayor. Bueno, queridos, me encantaría seguir hablando, pero ya tengo acá como 10, 20, 30, 40 dedos subiéndome por allá. Pero me gustaría, para cerrar nuestra conversa, que brevemente, tanto tú como Aline, cuanto tú, Pedro, nos mencionase qué creen ustedes que deberían ser los próximos pasos para fortalecer la aceptación y la promoción de las masculinidades en la sociedad. Por favor. Yo pienso que estamos en un momento histórico muy clave frente a, como dije, de las muchas defensas que estamos teniendo que hacer, porque muchas de estas ideas y estos valores están siendo atacados, cuestionados constantemente, ¿no? Y yo creo que todas las personas que trabajamos en esto también sentimos eso, pero creo que algo muy valioso y que a mí me sirve mucho es que creo que el trabajo que hacemos desde la Fundación Ilusión Viril, para mí, es habilitar la posibilidad de conversar. Creo que muchas veces la percepción que mucha gente tiene acerca de estas ideas y sobre los feminismos es que mucha gente lo percibe como algo muy radical, que odian a los hombres, que quieren matar a todos, como solamente hay una caricatura sobre la rabia, que efectivamente la rabia es una emoción humana que es muy importante, que tiene que salir de vez en cuando. Pero luego de la rabia y de la catarsis, ¿qué se hace con eso? Entonces yo creo que estamos en una etapa que a mi juicio tenemos que ir abonando distintas emociones que han ido brotando, pero darle forma a algo que yo creo que tiene que apuntar a construir espacios de conversación. Y a mí me encanta trabajar con masculinidades también por eso, porque creo que muchos hombres se han sentido totalmente al margen de todo lo que se habla sobre género, porque asumen que por ser hombres esa conversación no les compete. Entonces creo que estamos justamente en un momento en que luego de que hubo este gran incendio donde se expresó y se manifestó todo este malestar, ahora estamos recogiendo las cenizas para empezar a construir juntos y juntas espacios de conversación donde tú me puedas contar cómo tú, en tu experiencia de mujer extranjera, las cosas que has vivido, los obstáculos que has tenido, los dolores, las penas, yo pueda escuchar eso y yo te pueda compartir también las penas, dolores, rabias, frustraciones que también yo vivo en mi calidad de hombre, con las cosas que yo he vivido, con mi propia historia. Pero creo que eso solamente se puede dar cuando yo me siento invitado a conversar. Si yo siento que todos los espacios son excluyentes, simplemente yo siento que no tengo que estar ahí, ¿no? Y no estoy invitado. Entonces creo que a mí algo que me inspira mucho es que creo que la medida que podemos diseñar y trabajar y crear programas que habiliten estos espacios donde las personas podamos encontrarnos con nuestras legítimas diferencias. Hay mucha gente en el mundo corporativo que dice, bueno, el lenguaje inclusivo es una tontera, no tiene sentido, hay que hablar de los sordos, como si en el fondo hablar del lenguaje inclusivo fuera excluyente de los otros lenguajes, ¿no? Como ponen en pugna, en tensión, a grupos que yo creo que hoy por hoy es importante que se visibilicen, pero para mí lo más importante es que las personas y los géneros nos sintamos en la necesidad de sentarnos a conversar con
todo lo que nos ha pasado, difícil, incómodo, con lo que no. Todos los prejuicios que tengamos, pero aún así nos sentemos a conversar, porque si esto no se toma en cuenta, creo que las brechas que nos separan van a ir creciendo y va a ser mucho más difícil poder luego encontrar puntos de encuentro. Yo creo que las cosas que están pasando hoy en la humanidad, tan terribles, requieren más diálogo, más conversación, más respeto, más empatía, más cuidado también y más respeto también hacia las diferencias que tenemos, pero desde el cuidado y desde algo más empático y amoroso. Perfecto. Aline. Sí, yo sumaría la importancia de agregar también una mirada más amplia justamente a las masculinidades, porque pienso que cuando hablamos de masculinidades hegemónicas, ¿no? Entonces, también recordar que esas masculinidades son más amplias en el sentido de qué es ser un hombre, por ejemplo, un hombre gordo, un hombre negro, que busca también estar en espacios de poder y no logra avanzar por otras barreras que tiene. ¿Cómo podemos ir cruzando también esas masculinidades y que los varones busquen espacios de conversa, busquen espacios para que puedan discutir esas temáticas y dentro de las organizaciones que estemos abriendo nuevas conversaciones que hagan justamente puentes, que conecten la temática de diversidad y de inclusión desde una mirada interseccional en el sentido de cruzar identidades, ¿no? Entonces, agrego, era lo que decías al inicio de, estamos hablando a veces de los privilegios de los varones, pero bueno, ¿qué pasa con los varones extranjeros que no tienen un trabajo? Y igual, ¿cómo es la construcción de esa masculinidad, no? Y cómo también lo estamos incorporando a las conversaciones de las organizaciones y no alejando, sino que invitando a cuidar a los espacios, a escucharnos entre todas y todos y bueno, básicamente ir complementando con las iniciativas que muchas organizaciones ya están haciendo, muchas iniciativas con diversidad y inclusión, pero cómo podemos también de una manera bien responsable incorporar la temática de masculinidades, pero para que tampoco parezca que es, a ver, solo vamos a hablar sobre eso, tenemos que cuidar solamente a los varones de nuevo. Siento que a veces igual sale un discurso de las organizaciones de que, a ver, los varones se están sintiendo excluidos. Hay que escuchar eso, pero hay que de manera responsable, ¿cómo podemos abrir conversaciones donde todos nos escuchemos también? Para que nos vuelva también a que solamente escuchemos a los varones, que es algo que al menos suele pasar en las conversaciones, si es que no cuidamos ahí, no hacemos como una metodología que abra espacios de discusión, pero que todos y todas podamos compartir, ¿no? Perfecto. Aline y Pedro, yo pienso que podemos seguir hablando acá mucho tiempo más. Así que solamente agradecerles por estar acá con nosotros en ese espacio de confianza, de conversación, de educación. De verdad, muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Les quiero invitar a que nos siga acompañando en belonglab.cl y también en nuestra plataforma de YouTube, redes sociales, ¿no? Y por favor, compartan sus pensamientos con respecto a ese capítulo, digan qué les pareció, sigamos adelante construyendo esa conversa diversa e inclusiva, ¿no? Cambiemos las realidades. Muchas gracias a todos.